aquí las dependencias tienen que ya comenzar a funcionar por sí solas: marketing, comunicación, video, análisis de video, digamos, Actualmente la selección ecuatoriana de fútbol, ¿cómo está? ¿Qué cambió? la plataforma a nivel internacional, la cual nosotros podemos ver a través de un sistema, digamos, equilibrado, pero cuando solamente se dedican a defender, entonces un esquema defensivo, para decir, ¿no?, una particularidad. Profesor, ¿y usted? Bueno, la selección ha venido creciendo, lo que ha tenido, primero, la escuela colombiana, ¿no? De paso le digo que tengo muy buena amistad con la mayor parte de los técnicos colombianos, y especialmente con Pacho Maturana. Cuando Pacho Un placer inconmensurable poder compartir con ustedes un programa más de Voces y Rostros Ocultos del Ecuador. Como ustedes se dan cuenta, tengo un invitado de lujo. Se trata del profesor Carlos Sevilla, con una trayectoria muy importante dentro del país. Pero nosotros vamos a conocer de a poco quién es el profesor Carlos Sevilla, sin antes darle la bienvenida. Profesor, bienvenido. Cristian, muchísimas gracias. Un saludo a los televidentes y dispuesto a dar a conocer todos los datos informativos sobre mi persona. Muy amable, profesor. ¿Dónde nace Carlos Sevilla? A ver, yo nazco en la parroquia de Natabuela el 26 de agosto de 1950, en la provincia de Imbabura, y mi niñez prácticamente vivo ahí en Natabuela, pero ya lo que respecta a mi libertad, mi juventud, vivo en San Antonio de Ibarra. Profesor, usted se inicia dentro de una profesión muy álgida en aquel entonces, el fútbol. ¿Por qué apostarle al fútbol? Bueno, el cariño que tenía al fútbol, porque miraba de niño cómo jugaba mi abuelo materno, mi papá también jugaba al fútbol, mis tíos, ¿no? Y después yo jugaba ya con mis primos. Yo llegué a jugar con mi tío también. Uno de ellos, bueno, mis tíos eran peloteros de pelota nacional, campeones nacionales: Wilson Dalgo, Alfredo Dalgo. Wilson Dalgo, él llegó a jugar en el equipo de España, en primera categoría, que después pasó a Politécnico. Entonces había, ¿no?, una imagen por delante, había nosotros a quien poder mirar, y eso nos motivó para que con mis primos juguemos y formemos un buen equipo en San Antonio de Ibarra, que en esa época se llamaba Caupolicán, que marcó una época, ¿no? Y mientras yo estaba en Caupolicán, jugaba en el Juventus de Atuntaqui, en la selección de Atuntaqui, y luego en la selección de Imbabura. Pero yo estudiaba en Uyumbicho, en el Carlos Zambrano, y en el campeonato intercolegial fuimos vicecampeones los 2 años, estoy hablando del 68, 69, y el campeón fue el Colegio Militar de Loyaparo, justamente campeón también en los dos años. El entrenador de Carlos Zambrano era Ernesto Tacuri, que era el asistente técnico de Ernesto Guerra, que en ese entonces estaba en Deportivo Quito. Entonces esa fue la razón por la que me vinculé en las divisiones menores de Deportivo Quito. Fue, digamos, mi juventud ahí, hasta ahí la categoría juvenil hasta los 20 años,
y quedamos campeones en el año 68 juvenil. Recuerdo, le ganamos la Liga 2-0, jugando en el estadio de la Universidad Católica, y después fueron campeones el equipo de primera, ¿no? Y yo continué en las divisiones menores, jugaba en la reserva, pero yo ya tenía un inconveniente en el tema de los... ¿Cuál era su puesto, profesor? Perdón. ¿De qué jugaba usted? Yo jugaba de back centro. Ya. Y ya tenía, le digo, un inconveniente, porque yo comencé a trabajar en el Colegio Santiago de Guayaquil como inspector desde el año 69, y también comencé a estudiar en la Universidad Central, al comienzo psicología, después me cambié a biología, y entonces yo trabajaba como profesor, jugaba al fútbol y también estudiaba, y era muy duro, muy difícil, ¿no? Pero yo estaba hecho, digamos, al dolor, el esfuerzo lo hacía, pero todo eso, y esa fue la razón por la que los años 70, 71, 72, 73, 74, jugué en Deportivo Quito. En el año de 72 debuté con Ernesto Guerra, jugué el primer partido en Frente Melec, en Guayaquil, y en el año 76 me retiré porque Deportivo Quito ya fue a entrenar en Carcelén. Entonces, como yo era profesor en el Santiago de Guayaquil y el colegio funcionaba en el Ichimbía, ya no podía ir a los entrenamientos, razón por la cual dejé de bajar los entrenamientos y por ende retirarme del fútbol de primera, ¿no? Ya, profesor. ¿Qué recuerdos le traen del profesor Ernesto Guerra? Bueno, en ese momento Ernesto era uno de los técnicos más catalogados dentro del fútbol ecuatoriano, pues había técnicos de mucho nivel, Jorge Lazo, Pablo Ansaldo. ¿Es verdad que el profesor Guerra, le pregunto a usted, perdón la interrupción, que era fuerte de carácter? Sí, muy fuerte de carácter. Estaba también ya incursionando Héctor Morales, estaba César Muñoz, que paz descanse, ¿no? Juanito Araujo, Héctor Morales, es decir, había un grupo bastante grande de entrenadores ecuatorianos, sí. Y en lo que respecta a Ernesto, lo que me decía, tenía un carácter muy fuerte, pues cuando uno se equivocaba o no realizaba bien el ejercicio, pues alzaba la voz y se imponía ahí. Y en ese entonces, válido. Él era el preparador físico y el entrenador también. ¿Es válido aquello de ese carácter de sirvió? Bueno, eso funcionaba hasta que después ya se puso el preparador físico como hombre de cuerpo técnico, el asistente técnico, y entonces ya las funciones comenzaron a delegarse dentro del cuerpo técnico, y Ernesto ya cumplía exclusivamente la función, la parte técnico-táctica. Profesor, usted nos cuenta dónde nace. ¿Cómo fue su niñez? Bueno, yo era un niño bastante, ¿cómo le digo?, inquieto. Me gustaba jugar. Yo vivía al filo de la cancha de fútbol en Natabuela. Entonces yo... Ya estaba marcado un destino. Prácticamente tenía mi estadio ahí. Entonces yo salía a jugar con mis hermanos, invitaba a los vecinos, invitaba a todos los amigos a que vengan a jugar. Entonces hacíamos los partiditos ahí de 3-3, 5-5, y muchas veces en la escuela pues ya había torneos interparroquiales. Jugamos con Chaltura, Andrade Marín, Antonio Ante, bueno, Tuntaki, San Antonio y Maya, y ahí es donde comenzamos a demostrar nuestras condiciones, ¿no? Y en mi caso, ya estando de unos 11 años, 12 años, pues se hizo un campeonato interescolar y quedamos campeones ahí del interescolar, pero con un pequeño detalle, que para jugar la final prácticamente yo estaba liquidado, las piernas me dolían, no podía ni caminar, no, y ahí no había quien le dé
un masaje, ni sabíamos que había que darse un masaje para aflojar las piernas. Entonces yo comencé en el arco y estábamos, digamos, empatados y había que ganar. Entonces, haciendo un esfuerzo por ahí, salí a jugar, convertí el gol y ganamos 1-0. Entonces, eso quedó marcado en la historia de la escuela Daniel Paz, que era la que en la que me estaba educando, ¿no? Pero como le dije, después ya ya viví en San Antonio y jugaba en el Caupolicán, pero estudiaba en el colegio Abelardo Moncayo en Atuntaqui, y ahí participaba en el Juventus, ¿no? Que asimismo teníamos un rival pero grandísimo en Atuntaqui, que era el Círculo Ecuador, y nosotros éramos más jóvenes que ellos y ellos me llaman mayores que nosotros, en promedio 6 años, 8 años, no, nosotros jovencitos, 16, 17, 18, 20 máximo, y en cambio ellos estaban rondando los 26, 28, pero nuestro equipo era también de peladitos y buenos, razón por la cual la mayor parte de los años nosotros jugábamos y quedábamos vicecampeones y Círculo Ecuador campeón, pero ya después, cuando yo ya tenía 20 años y mis compañeros ahí 23, 24, y en cambio ellos ya tenían 30, 32, ahí ya les comenzamos a ganar, y después hicimos también nosotros época. Ellos hicieron una época, yo creo que fue del año 70, y nosotros una época en el año 70, 80. ¿Dónde estudia Carlos Sevilla para director técnico? Bueno, yo no pensaba ser director técnico, ¿no? Yo seguía estudiando biología y química, y también estaba ya incursionando en Derecho en la Universidad Católica. Ya probé el tercer nivel, ¿no? Y prácticamente, una vez pasado bienes, la materia más fuerte en lo que respecta a Derecho, se dice que está ya dando los siguientes pasos que hay que dar en esa carrera, no son tan fuertes como la materia, ¿no? que les indiqué. Pero ahí es cuando pues aparece una necesidad de uno de mis compañeros del colegio Santiago de Guayaquil, que era profesor de educación física, Wilson Carvajal. Él trabajaba en el Anderson, Santiago de Guayaquil, y también quería trabajar en el Andino, que era su primer año. Entonces, hasta acomodarse el horario, me dice que yo le ayude, no, unas 2 semanas ahí, pero no pudo arreglar su horario, razón por la cual iba a dejar esa posibilidad de trabajar en el Andino. Entonces yo le dije, bueno, está muy bien. Cuando él va a despedirse de la doña Rogelia Carrillo, que era una de las rectoras que apoyaba muchísimo al deporte, como rectora del Manuela Canizares, todos le conocíamos, sabíamos de ese gran ímpetu que tenía la rectora. Pues cuando va a despedirse le dice que no puede Wilson trabajar y que le agradecía mucho. Entonces le pregunta a la rectora, le dice, ¿y por qué no se queda tu reemplazo? Déjeme consultar, ¿no? Y entonces yo le dije que puse unas condiciones económicas, ¿no? Para decir, no voy. Pero resulta es que me aceptó la rectora. Trabajaba y estudiaba desde muy joven, Carlos Sevilla. Sí, y comienzo, digamos, a dirigir fútbol en el Colegio Andino, en la primera categoría, y quedamos vicecampeones. El primer campeón quedó Mejía en la senior. Y al siguiente año yo ya comencé a dirigir el Santiago de Guayaquil y comencé la cosecha, ¿no? De títulos en tercera, segunda, primera categoría. Eso hizo que el rector
Sosa del Montalvo me invite para que dirija también el Montalvo. Entonces yo dirigí a Santiago Guayaquil y Montalvo. Y después era rector Mario Cepeda del Colegio Montalvo. Y de ahí pasé a las divisiones menores de Deportivo Quito, en donde me fue bastante bien, a pesar de que era muy difícil incorporar buenos jugadores a las divisiones menores de Deportivo Quito, no, porque no había un buen trabajo. ¿No? Liga le ganaba 20-0, 25-0, Católica 20-0, Nacional, y entonces había que armar unos buenos equipos. Lo que acontece es que yo tenía ya una base de jugadores del Montalvo, del Santiago Guayaquil, y cuando yo iba a buscarles a los jugadores buenos ¿Cómo se hacía eso, profesor, antes? del Benalcázar, del Mejía, Ajá. yo les invitaba a que vengan a entrenar en Deportivo Quito, y ellos me decían no. Ahora, por ejemplo, yo le hago esta pregunta, ¿no? Ahora, por ejemplo, una llamada, ven, quiero que juegues en tal equipo y el jugador accede, ¿no? Pero antes viajar, de pronto buscarles, ir a los entrenamientos. Había que buscar en los barrios y en los campeonatos intercolegiales. Difícil, ¿no? Ahí había que mirar a los mejores jugadores y ir. Ahí es donde prácticamente me di cuenta, digamos, de que podía seguir entrenando, pero mi satisfacción, mi gusto era entrenar a los chicos. Entonces, cuando yo trabajaba con los chicos de 13 a 14 años y les enseñaba una jugada de córner, tiro libre, o una jugada dentro del campo de juego, y ellos lo hacían en el partido oficial, entonces venían a festejar el gol. Y ahí se hablaba mucho de las jugadas de pizarrón, de las jugadas preparadas, y entonces ellos venían y nos abrazábamos y todo. Y después entendí, no por los conocimientos que fui adquiriendo, que el reflejo del trabajo de uno se reflejaba en los jugadores. Entonces, eso hizo que... ¿Usted cómo aprendía esas nuevas jugadas? ¿Dónde veía? ¿Cómo? Es que asumí la responsabilidad de ser un potencial entrenador de fútbol. Entonces comencé a estudiar, comencé a prepararme, cursos que se realizaban en AMNA, en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, cursos que se dictaban o conferencias con entrenadores que venían extranjeros acá, auspiciados por FIFA. Entonces siempre estuve asistiendo, y yo seguía entrenando las divisiones menores, ya le decía Deportivo Quito, y así mismo en Deportivo Quito ya comenzó al segundo año a aparecer los buenos jugadores. Profesor, ¿qué equipos nomás dirigió aparte del Deportivo Quito? Como 13, 14 equipos de aquí del fútbol ecuatoriano y cienciano a nivel internacional. Pero le quería decir que el curso que me marcó fue el que realicé en México. No, estuve 6 meses en México, y ahí estuve, digamos, íntegramente dedicado a estudiar, y fui el primer alumno, digamos, del curso que se dictó. Era un curso a nivel internacional donde teníamos profesores de fútbol alemán, belga, españoles, mexicanos y rusos. Entonces yo me dediqué a estudiar porque sabía, digamos, que era una posibilidad que teniendo buenos conocimientos yo venía y podía seguir impartiendo a mis chicos, y ahí se inició, y después comencé con las clínicas que realizaba Europa, ¿no? Un número más o menos de 8, en donde estaba en varios países. Por ejemplo, la primera vez que fui a Holanda. La escuela holandesa, el fútbol holandés estaba de moda ahí, con el Ajax y la selección de Johan Cruyff, que era sensación en ese entonces.
También fui al fútbol español para saber, digamos, cuál es la filosofía del fútbol español. Y tácticas, ¿no? Fui a Italia, estuve en Italia y después regresé, digamos, a Alemania. Entonces, dentro de esas 4 yo ya tenía bastante claro cuál era la diferencia que existía entre el uno, el otro país, ¿no? Y cómo se trabajaba en las escuelas de fútbol. Profesor, ¿un director técnico puede ser hincha de un equipo? Siempre tiene su corazón. Bueno, uno siempre es hincha de niño de un equipo. ¿Usted ¿no? hincha de cuál equipo era? Bueno, ¿O es? No, hasta que llegué a Deportivo Quito era hincha de Liga. Ya. ¿No? Y cuando ya comencé a jugar fútbol y a enfrentar a Liga, mis mejores partidos eran justamente frente a Liga y les ganaba. Jugaba Marco Moreno, jugaba Vicuña, jugaba Tristán Oñi, etc. Y a ellos les ganamos el campeonato. Entonces, mis mejores partidos eran en contra del equipo que yo era hincha. Después, ya cuando llego a ser entrenador de fútbol profesional, no, ya es otra situación, el afecto, el cariño, donde le tratan bien a uno, en otra institución, y uno ya no puede ser hincha. ¿No? Porque en mi caso, por ejemplo, estuve 13 años como profesor dirigiendo, no, jugando contra Liga, jugando contra el Quito, jugando contra Nacional, Barcelona, MLE, estando en MLE, todo. ¿No? Entonces ya uno no puede ser hincha, ¿no? Sino profesional. Defender su profesión, defender a su equipo que en ese momento lo está defendiendo. Y en Cienciano, donde tuve la ocasión de salir al exterior, y también llegué a ser el técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, conquistando la Copa Canadá, que fue la base de la primera clasificación de Ecuador al Mundial. A eso vamos, profesor. Primero, ¿qué equipo nacional le dejó más marcado a Carlos Sevilla en el aspecto profesional? Bueno, ¿con qué equipo se queda? Yo le digo, a ver, me quedaría con el Macará del año 89. ¿Ya? ¿Por qué no? Porque en el Macará, que hicimos una excelente campaña, considerado uno de los mejores equipos de ese año, yo era, digamos, el asistente técnico, el preparador físico, el que trabajaba con los arqueros y el director técnico. Y muchas veces era el médico y también el dirigente. Me tenía tanta confianza Manolo Holguín y don César Sommer-Honer, que era el presidente del equipo, que íbamos con el equipo a los hoteles y nosotros ya teníamos que salir y no llegaban ellos para cancelar. Entonces Manolo me decía, no, ponme a cambio, paga nomás tú y después yo te devuelvo. Entonces cumplí todas las funciones con el equipo de Macará y prácticamente ahí desterré todos esos criterios que siempre le marcan a un entrenador, en donde le dicen, no es que tenía un buen preparador físico, es que le ayudaron mucho el cuerpo técnico, etc. No. Ahí solito demostré, digamos, de que estaba preparado, hecho para dirigir primera categoría, porque ese fue mi tercer equipo, ¿no? Primero Deportivo Quito, después Técnico Universitario y tercero el equipo de Macará. Entonces ahí me fue muy bien, después pasé al equipo de Nacional, en donde tengo el récord de los partidos invictos, 26, que ya han pasado 30 y más años y no se puede batir. Hay equipos como Deportivo Quito, Nacional, Macará, MLE, en donde volví varias veces a trabajar, ¿no? Con dirigentes de primer nivel, de dirigentes serios, en donde la palabra era, digamos, donde era más marcado, ¿no? Donde era más serio, más fuerte. Más serio que una firma. Así es, la palabra tenía mucha validez anteriormente, profesor, en eso estoy totalmente de acuerdo. Y justamente usted como profesor también, joven,
de aquellas épocas, director técnico de varios equipos del 13, ¿se acuerda usted? Entre esos emblemáticos equipos de Quito, el Macará, el Nacional, que tiene una trayectoria bárbara, ¿no? Con los puros criollos, donde marca un récord increíble. ¿Usted admiró a alguien como director técnico? Bueno, me gustaba, bueno, en el fútbol ecuatoriano, indudablemente Ernesto Guerra. ¿No? Después ya llegamos a ser compañeros con Héctor Morales cuando él jugaba en la Universidad Católica. Y después compartíamos conocimientos con Héctor, ¿no? Entonces tuvimos una excelente amistad y eso es lo que... Lamentablemente y prontamente asesinado. Sí, Héctor. Nos dejó muy pronto y podría decir que en lo que respecta a ese intercambio de conocimientos que lo teníamos con él bastante fluidos, prácticamente perdí, digamos, una gran fuente de conocimiento. Ahora, después yo admiraba, digamos, a Menotti, estaba Bilardo también, pero como antes llegaba la revista Gráfico, acá, mucho, y la Don Balón de España, entonces yo le miraba el trabajo que realizaba Carlos Timoteo Grigol en Ferrocarril Oeste. Y cuando tuve la oportunidad de irme a Argentina a hacer una clínica, me fui a donde Carlos Timoteo Grigol y entonces le pido que me permita mirar los entrenamientos y dialogar, conversar con él sobre técnica, táctica que él imponía en ese equipo. Y él, muy gustoso, me dice, encantado, yo no tengo ningún problema. Te quiero hacer una pregunta. ¿Y por qué tú vienes a hablar conmigo, a pedirme, digamos, mirar mis entrenamientos y no te vas donde está Menotti, y no te vas donde está Bilardo, que son los entrenadores de moda? Le digo, es que ellos dirigen los equipos de primer nivel. Tú, en cambio, diriges un equipo que está ubicado en segundo plano y eres campeón, ¿no? Con jugadores que son hechos de las divisiones menores y el trabajo es continuo, jugadores que venden, jugadores que llegan a primera y nuevamente les vendan, es decir, están siempre alimentando al equipo. Entonces, eso le encantó y prácticamente hicimos una gran amistad con decirle que me llevaba después, bueno, con los entrenamientos terminaban a las 10 de la noche en hora argentina, ¿no? Y después nos quedábamos con él hasta la 1, 2 de la mañana en una pizarra, ¿no? A ver, hazme un saque de gol, hazme un saque de meta, hazme una jugada, yo me defiendo, yo te ataco. Entonces siempre intercambiando ahí, unas veces en defensa y otras veces ofensiva. Entonces aprendí muchísimo con él a pizarrear y eso me sirvió muchísimo cuando fui a Europa, ¿no? Pues en Europa, cuando fui al Real Madrid, estaba Leo Ben Hacker ahí de técnico, había ganado 5 campeonatos en el Real Madrid, y hablo con él y le digo que quiero conversar sobre técnica, sobre táctica, y más que nada le digo sobre el nuevo modelo que tú estás implantando aquí en Real Madrid, que te ha ido muy bien, y ahí estamos hablando del 5-3-2. Entonces le encantó, termina el entrenamiento, la rueda de prensa y viene conmigo. ¿Usted se queda con el 5-3-2, profesor? Depende de los jugadores, sí. No, depende de los jugadores que uno tenga. Yo he jugado el 5-3-2 en muchos equipos y últimamente variaba porque ya no solamente manejaba el 4-4-2 y sus variantes, sino el 5-3-2 y sus variantes, es decir, había que manejar más o menos unos 10 esquemas, que es el resultado del 4-4-2 y del 5-3-2.
Entonces, dependiendo de los equipos que uno iba a enfrentar y de los equipos o de los jugadores que uno tenía, pues se utilizaba cualquiera de los esquemas. Pero ese tiene una particularidad. Yeah. Si yo tengo 5 y mis marcadores punteros, que normalmente se llaman alas tornantes, ¿no? Así se llamaban alas tornantes. Cuando yo aprendí el 5-3-2 se llamaba alas tornantes, después pusieron el nombre de marcadores punteros. Cuando el marcador puntero va a apretarle al marcador del equipo rival, de los dos lados, se dice que el esquema es ofensivo. Cuando usted le pone los marcadores punteros, están en media cancha marcando, es un sistema, digamos, equilibrado. Pero cuando solamente se dedican a defender, entonces un esquema defensivo, para decir, ¿no?, una particularidad. Profesor, actualmente la selección ecuatoriana de fútbol, ¿cómo está? ¿Qué cambiaría usted? Bueno, la selección ha venido creciendo, lo que ha tenido. Primero, la escuela colombiana, ¿no? De paso le digo que tengo muy buena amistad con la mayor parte de los técnicos colombianos y especialmente con Pacho Maturana. Cuando Pacho Maturana viene a dirigir nuestra selección, yo no tenía ningún inconveniente en conversar con él, en ir a mirar los entrenamientos y también estar en la habitación, ¿no?, pizarreando con él, ¿no?, cómo va a jugar, cómo va a enfrentar. Y de vez en cuando yo también le sugería determinados nombres, ¿no? Y él me decía, tienes la razón, o está bien, no probemos, no, lo que sea. Entonces llegamos a tener una afinidad bastante grande y un respeto y consideración, ¿no? Y ahí estaba Hernán Darío, después estaba Suárez, que fueron los que eran asistentes de él. Y después ya el resto de entrenadores. Y eso le dio una tónica de un fútbol de toque a la selección ecuatoriana de fútbol, al fútbol ecuatoriano, que fue digamos, una filosofía que en ese momento lo tenía marcada Pacho Maturana, no, el 4-4-2. Así que cuyo origen era de Arrigo Sacchi, el entrenador que era del Milan, con el cual también estuve compartiendo clínicas, también pizarreando, un técnico sí, muy abierto, ¿no? Entonces, esas experiencias, y mirando cómo está la selección, le digo que han venido técnicos argentinos, en el caso de Gustavo, antes Gustavo, bueno, el uno, Gustavo, ¿cómo es? Alfaro, y el otro Gustavo, que estuvo antes, de Melec, técnico, bueno, el apellido. Estaban trabajando bien, pero el problema es el apoyo que en principio por parte de la dirigencia no se le dio a Gustavo Quintero, ¿no? Entonces por eso gana 4 partidos y claro, se quedó ahí, no clasificamos porque hubo problemas internos entre técnico y dirigente por no tomar una decisión. Yo no sé el contrato como tenía, pues se le aguantó hasta casi el final y esa fue una de las razones por la que no se clasificó a ese mundial teniendo un buen equipo. Pues vino Gustavo Quintero, que le dio otra fisonomía, ¿no?, que su filosofía de juego caló muy hondo dentro del fútbol ecuatoriano, por su manera de ser, por su conocimiento, capacidad, por su personalidad, y también tenía muy buenos jugadores en ese entonces, que supo armar el proyecto que en su momento se hablaba bastante bien de que estos jugadores que estuvieron en Qatar tendrían que volver a jugar en el 26, en el 30, pero se contrata a un entrenador sin experiencia, un entrenador que
Ahí están los tiene resultados, muy ¿no, pocos profesor? recorridos los resultados ahí, porque él desarma la selección que nosotros teníamos queriendo incursionar con otros jugadores, razón por la cual nunca tuvo una alineación firme, nunca tuvo un equipo y la razón por la que se ganaba por las virtudes de los jugadores. Profesor, buenos jugadores. ¿usted le hubiese contratado, profesor, a Gonzalo Plata? No, Gonzalo Plata es uno de los hombres importantes. Con Gonzalo Plata hay que hacer un seguimiento y hay que hablar mucho con él, ¿no? Para la manera de pensar, la manera de actuar, de vivir, ¿no? Irle cambiando sus hábitos, ¿no? Pero con gente capaz, con gente profesional. Es decir, si él necesitaba un sociólogo, un economista, necesitaba un psicólogo o un psiquiatra. Ponerlo ahí, ¿no? Y aprovechar el jugador que se tiene, ¿no? Claro, un psiquiatra para que, digamos, en las sesiones de hipnosis, pues él pueda conocer, el psiquiatra, cuáles son los problemas que tiene en el subconsciente el jugador y de esa manera poder ayudar. Yo hice eso con otros jugadores del fútbol ecuatoriano. ¿Y qué ha dado resultados? Y me fue muy bien. Y los jugadores respondieron, volvieron a ser campeones, volvieron a ser Entonces, no es que... Soltarlo al jugador y dejarlo ahí, ¿no? Y ser malagradecido. No se puede. Mire, yo le decía hace un momento, si algo me preocupé del fútbol ecuatoriano desde mis inicios como ya entrenador de las divisiones menores Deportivo Quito, es de hacer concentración domiciliaria. Yo tenía 3 equipos en las divisiones menores, tenía 70 alumnos, ¿no? Entonces, pero el día viernes yo me iba ahí y les visitaba en las casas a 15, 16, y desde Carcelén hasta Chillogallo me iba por ahí, ¿no? Digamos, visitando a los chicos que estén en la casa. Al comienzo era el murmullo de que a qué viene Sevilla, qué pasa con mi hijo, no. Pero después de 3 meses, cuando ya eran hábitos de los chicos de esperarme en la casa, las madres de familia, los padres de familia, eran los más contentos porque ya sabían que las costumbres de sus hijos había cambiado. Y esa costumbre los supe mantener en todos los equipos donde dirigí, hacer concentración domiciliaria, primero para cuidar mi trabajo y segundo también ayudarle. Pero los pocos técnicos que hacen eso. Efectivamente, ¿no? Y nunca me puse, digamos, el nombre de que soy un policía, de que estoy encima del jugador, nada, sino había que ayudarle al jugador con la finalidad de que él tenga una mejor convivencia a nivel familiar, a nivel social y también deportivamente vaya creciendo. Entonces, con eso lo que hice es potencializar el fútbol ecuatoriano, profesionalizar más el fútbol ecuatoriano, porque ya no había los chumados, los borrachos, los que salen a los lugares, nightclubs nocturnos, etcétera, etcétera, porque yo les prohibía, yo les cuidaba, ¿no? Para que esa situación no se dé. Entonces ahí se fue marcando los equipos donde yo pasé, casi todos, del fútbol ecuatoriano, en donde ya se dejaba una escuela, como hay que mantener la disciplina, el orden y, por sobre todas las cosas, los hábitos de los jugadores. ¿Cuál va a quedar campeón en esta Copa, profesor? La Copa América. Yo le veo bastante fuerte a Uruguay. La final va a ser Argentina-Uruguay. Ya, ese es un pronóstico de un hombre de fútbol. Profesor, hemos hablado de fútbol porque, obviamente, vuelvo a reiterar, es un hombre de vastos conocimientos futbolísticos, pero quiero hacer una retrospectiva. ¿Qué le ha marcado la vida a Carlos Sevilla? Bueno, ser, digamos, un ser humano que serví, o que siempre me preocupé por ayudar, ¿no? a mis dirigidos, que siempre estuve pensando en capacitarme con la finalidad de entregar nuevos conocimientos. Eso me permitió que vaya creciendo y
pueda relacionarme con distintos tipos de dirigentes, ¿no? Comerciantes, profesionales dentro de su materia, sean ingenieros, arquitectos, médicos, también dentro de la rama militar, ¿no? Con los miembros de las tres fuerzas, de la policía también, porque dirigí ESPOL y me fue muy bien. Entonces, eso hace que uno a nivel social vaya creciendo, vaya teniendo, digamos, otra visión no solamente del fútbol, sino también de la sociedad. Y entonces esas experiencias lo iba siempre captando, capitalizando con la finalidad de ser un entrenador más íntegro, ¿no? Con la finalidad de que esa confianza que me daban los dirigentes, yo les respondía con buenos resultados, además de los deportivos, también cómo conducir, cómo manejar a ese grupo humano que eran los jugadores. Entonces, me permitió, como le digo, crecer y hacerme un nombre dentro del fútbol ecuatoriano, no solamente por los récords, sino también por lo que como filosofía tenía, dar oportunidad a los jugadores jóvenes. Pues creo que hice debutar a unos 460 jóvenes de 16, 17 años que en los distintos equipos jugaron y muchos de ellos triunfaron en sus equipos, triunfaron a nivel internacional y triunfaron también en la selección. Verbigracia, Alex Aguinaga, que fue un referente, muy un referente que yo lo comencé, digamos, a formar desde los 12 años, ¿no? Ulises de la Cruz, el goleador mundial, Caviedes, ¿no? También estuvo Walter Chalá, dentro del grupo, digamos, de jugadores que son muchos, ¿no? Pero haber logrado también el goleador del Merconorte con Otilino Tenorio, el goleador de Copa Libertadores con Juan Carlos de Lima, el goleador, ¿no? Goleadores nacionales como 14, 15, ¿no? De los distintos equipos, el goleador juvenil, goleadores juveniles, ¿no? Jugando en primera categoría, el caso de Patricio Hurtado, y el goleador a nivel mundial, que fue Iván Caviedes. Profesor, falta trabajar en las bases, es menester trabajar en las bases. Bueno, para encontrar esta clase de jugadores que usted está nombrando y da nombres de mucho realce futbolístico, ¿no? Bueno, Alex Darío y Patricio Hurtado. A raíz de mi primer viaje que yo realizo, y le hablaba de las escuelas, entonces yo ya tenía en mente cómo hay que trabajar con los niños, porque yo me quedaba viendo cómo trabajan con los niños, desde 3 hasta las 9 de la noche, y vine, y en el año 92 yo ya obtengo, digamos, una fundación, la Fundación Imbabura, de la cual me firma el Tito Larrea como director nacional y el doctor, se me escapa el nombre del ministro de Educación, y entonces el centro de alto rendimiento yo iba a ponerlo en el Chota, porque ahí los jugadores, hay una gran cantidad de jugadores, y a ellos iba también a llevarles a los Esmeraldas y tener, ¿no? una escuela, divisiones menores y a lo mejor un equipo de primera categoría. Me estaba ayudando, ustedes deben conocerle, a Luis Mejía Montezioca, pero Lucho se fue a la política, se dedicó a la política, me abandonó. Y después, cuando yo le presento el proyecto, el que me da vida y me respalda es Abdalá Bucarán. Él es el que me dice, es un proyecto hermoso que yo quiero que desarrollar en todo el país. Entonces él me dice, pongamos un centro de alto rendimiento, tenemos que definir dónde, y los centros de entrenamiento en Esmeraldas, en El Guayas, en Azuay, en Pichincha, Imbabura, y el sexto le íbamos a poner en
en el oriente o en Manabí. Y el centro de entrenamiento también quedó pendiente. Lamentablemente, cuando teníamos todo el apoyo y estaba dentro del presupuesto del Estado, dejó la presidencia Abdalá y prácticamente mi proyecto se quedó digamos, estancado. Pedí apoyo al resto de digamos, miembros del gobierno y la verdad que no tuve apoyo. Pero cuando yo voy a Independiente, en Independiente del Valle, voy en 2010, y el equipo estaba para descender. O sea, la política y la conducción de un equipo barrial con ideas nuevas por parte de Michel Deller, de Santiago Morales, pero que no tenían, digamos, el sustento y el conocimiento como yo lo tenía, ¿no? En mi fundación ya yo pensaba desarrollar, ¿no? Entre otras, digo, mi fundación. Así es. Tenía 7 canchas, una sala múltiple, un coliseo, la piscina, la sala administrativa, es decir, el internado, ¿no? Entonces, era, digamos, todas las instalaciones que hoy tiene Independiente. Así es que cuando yo llego, comienzo a conversar con ellos, a sugerir, bueno, falta el colegio, falta el equipo digamos, el equipo B. Ya arrancar desde ahí, ¿no? Sí, pero en el año 95 yo ya le participo de esta idea a Darío Ávila, que es el presidente de Liga. Le digo, el colegio de Liga, el equipo B, y participen con el nombre de Liga Amateur, y queda vicecampeón, no quedó campeón, pero tampoco podía ascender. El colegio de Liga no es el colegio que se necesitaba para que los jugadores desarrollen ahí, sino se convierte en un colegio normal que sigue en vigencia en Liga Deportiva Universitaria. Es decir, mis ideas ya quedaron, digamos, desde antes, sentimentadas, digamos, fijas en Liga. Después, cuando voy a Independiente, también le digo, bueno, aquí las dependencias tienen que ya comenzar a funcionar por sí solas: marketing, comunicación, video, análisis de video, digamos, la plataforma a nivel internacional, la cual nosotros podemos ver a través de esa plataforma lo que pasa en este momento con el jugador sub-18 de River Plate, con el de Real Madrid, con el de Zambia, de cualquier equipo. Es decir, ¿no? Ya es un conocimiento global, ¿no? Y más que nada personificado, donde de acuerdo a las características dice, ese jugador me gusta, no le hago el seguimiento, y si es que en 1 año o 2 años el chico va mejorando, potencializando, se puede incorporar. Entonces ahí el torneo de la sub-18, que es el torneo que hoy se llama Mitad del Mundo, yo ese torneo lo visualizo cuando voy a Dinamarca, a un campus en donde había 3.000 niños jugando en distintas categorías, y separadito veo, digamos, unas 2 canchas en donde también había bastante gente. Entonces me acerco allá y veo ya los chicos de 18 años y pregunto, ¿no? Porque estaba en ese momento jugando Napoli y Milán. Le digo, ¿y cuántos años tienen? 18. Y pregunto, ¿y para qué es? Porque uno, si está ahí, tiene que preguntar, claro, tiene que conocer, tiene que saber. Entonces ahí me dicen, es para mejorar el grado cultural de los jugadores, el grado de conocimiento deportivo, el intercambio de ideas que se produce y el fogueo, ¿no? Jugando ellos mejoran. Entonces ahí me explicaron, digamos, de que el que mejor transmitía el conocimiento, porque veía, porque le enfrentaba, era el jugador, que le decía a su compañero cuando volvían a enfrentarse en los equipos, le decía, oye, el marcador izquierdo del Napoli es buenísimo, Vega, Betea, así. No, le enseñaba al marcador derecho del Milan,
¿no? Entonces, ese conocimiento directo que tenía, ¿no? Es el que más le servía en ese entonces. Hoy ya el video y las herramientas que tenemos han hecho que ese conocimiento directo esté sustentado por los videos, ¿no? Entonces, vos me decías que, bueno, conocía, cierto ha sido, ¿no? Entonces ya es confirmado antes de jugar y se confirma el momento que se juega. Entonces ese torneo lo está hoy realizando Independiente, le ha ido muy bien porque solamente mirando los scouting ahí, los veedores, no ha vendido muchos jugadores al fútbol del exterior, no, sin jugar ni en primera categoría. Profesor, nosotros ¿hasta cuándo tendremos a Carlos Sevilla dentro del fútbol? Actualmente, ¿qué está realizando Carlos Sevilla? Bueno, lo que al momento tengo es mi fundación Carlos Sevilla, que le actualicé, porque importante, gracias profesor. Todos conocemos, Rafael Correa desterró a todas las fundaciones y un plumazo, entonces hubo que reactivarle en el 2018, desde ahí está vigente. Hoy tengo mi escuelita de fútbol que lo tengo aquí en Monteserrín, tras de Gama Visión. Trabajamos de 5 a 6 de la tarde, hoy estamos en un curso vacacional de 7 a 9 de adelante. Entonces ahí estoy impartiendo mis conocimientos que aprendí, como les decía, que me quedaba desde 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, como por ejemplo en Real Madrid me quedaba con Vicente del Bosque. Vicente del Bosque era director deportivo de las menores, y entonces con él conversábamos, con él planificábamos, ellos ya tenían la tecnología de punta con su computadora, tenían su tablet, entonces se llevaba el trabajo ya preparado que se iba a realizar en los entrenamientos. Y luego Vicente llegó a ser el director técnico del Real Madrid, del primer equipo y después de la selección española de fútbol, consiguiendo muchísimos logros. Y como él, tengo, digamos, muchos amigos en todos los equipos por donde fui. El Chelsea es uno de ellos, ¿no? Que ahora que está Moisés, pues seguimos siendo... Eso ayuda también, ¿no? Cuando un jugador sale a jugar en el exterior, ¿no? Sí. Y tener esa relación del técnico. Yo te dirigí aquí y tú estás allá y ahora vamos a hacer un consenso. Sí. Profesor, es apremiante el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle algo. Carlos Sevilla estaba de candidato para alcalde de Quito. ¿Cuál fue esa experiencia? Sí, ¿y por qué? Le cuento que justamente tratando de promocionar mis escuelas de fútbol, ¿no? Y pensar, digamos, de que las escuelas de fútbol dentro de todo el país, porque cuando yo fui técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, le había presentado que la Federación Ecuatoriana de Fútbol ponga una escuela en la capital de provincia y en las cabeceras cantonales, y nosotros íbamos a hacernos cargo del funcionamiento de las escuelas, del cuerpo técnico de ese entonces. Así es que yo ya tenía bien claro de lo que es las escuelas de fútbol, ¿no? Entonces quise una convención que hizo uno de los movimientos políticos, que estaban los representantes de todo el país, pedí, digamos, que me permitan exponer, ¿no?, cómo iban a funcionar las escuelas de fútbol. Entonces me permitieron exponer, les hice la exposición, como lo hice, la exposición, todo les agradó a muchos, que después de eso me vienen y me dicen: oye, ¿no has pensado incursionar en la política? No, te digo, no, el deporte es uno y la política es otro. No, es que, oye, te diriges muy bien a público, sabes hablar, expresarte, eso ya es un hándicap que tú tienes. Le digo, no. Entonces después me siguieron un grupo político, me dijeron: ¿sabes qué? ¿Su ideología cuál es, profesor? ¿De izquierda, de derecha, de centro? Yo soy un socialdemócrata, o sea, yo trabajé para formar la izquierda democrática. ¿Ya? Yo soy de aquellos que tenía bajo su brazo
como 600 hojas que había que afiliar, ¿no? Había que invitar a que se afilien para formar la izquierda democrática. Entonces ahí pues, estuve bastante cerca con Manuel Córdoba Galarza, que era mi amigo, y después Vaca Carbo, con Rodrigo Borja, indudablemente nos conocemos, tenemos conocimiento, pero no eran de la ala de Manuel Córdoba, ¿no? Sino un poquito distantes, razón por la cual yo no tenía mucha afinidad, ¿no? Entonces, como ya inclusive era socio cotizante de Izquierda Democrática. Bueno, yo creo que mi separación es porque la verdad, mi candidato después de que gana Rodrigo Borja, tenía que ganar Vaca Carbo, y lamentablemente no se le dio el apoyo que se merecía para que sea Vaca Carbo el próximo presidente. Vaca Carbo, ¿no? Sí. Entonces ahí yo me desligué un poco de la izquierda democrática y prácticamente ya me dediqué al fútbol, ¿no? Así es que, como le decía, comienzo a hablar con los dirigentes del partido, de este movimiento político, y comenzamos a hablar, y me convencieron de que vaya de candidato. Pero no era lo suyo la política, profesor. Bueno, cuando yo comienzo a hacer política, que ya como candidato, me doy cuenta, digamos, de que es una rueda moscovita, en dónde nace y en dónde termina, ¿no? Es que, ¿qué le digo? Se inicia con la prensa, ¿no? Con el periodismo, y ahí arranca, porque cuando uno quiere hacer propaganda, le dice cuánto, ¿no? Digamos, le piden que pague, no, por uno hacerse conocer. Entonces, y al menos si está de candidato. Entonces, ¿no? desde ahí ya comienza, paga aquí y tiene que seguir pagando toda la vuelta que tiene que darse. Y termina nuevamente la rueda moscovita en la prensa. Pero para poder cumplir con todos los pedidos que le hacen, esa erogación de dinero, pocos serán los que tienen dinero que gastan, ¿no? En ese momento. Entonces piden ayuda, piden colaboración de los amigos, de empresas, todo, y quedan ya comprometidos con las empresas. Y ahí es donde se deteriora, digamos, lo que es en verdad la política, ¿no? El servicio a la comunidad, el servicio al ser humano, ¿no? Porque ya tiene que compartir, digamos, determinados cargos, canonjías, etcétera, con quienes le apoyaron, es decir, retribuir. Pero eso no me gustó porque eso está muy corrompido, está muy podrido. Es más, cuando sabía, digamos, de la venta y compra de puestos, ¿no? Por eso es que los funcionarios capaces o los profesionales capaces no están en los cargos que deben organizaciones públicas de nuestro país, porque su nombre lo cuidan, lo guardan, ¿no? Y si es que ese profesional muy capaz va a determinada oficina o ministerio, ¿no? Ya le comienzan a censurar, le comienzan a hablar, porque piensan, digamos, de que todos van a dilapidar los recursos económicos de determinado organismo gubernamental. Y eso hace que, digamos, mientras no se cambie, que va a ser muy difícil, hay que iniciar un proceso educativo desde los niños, digamos desde su nacimiento, desde su nacimiento en la familia, ¿no? Y después todos los, como vaya desarrollándose y creciendo a nivel de el kinder, prekinder, kinder y etcétera, hasta la universidad. Dejar esos valores positivos.
solamente les hago acuerdo. Cuando yo estaba en la universidad, ¿no? Y el presidente era Velasco Ibarra, y cuando teníamos que salir a protestar por algo que, una medida que se había tomado, a lo mejor desatinada o atinada en ese momento, pero salíamos todos, ¿no? Y era una marcha imponente en la 10 de agosto hasta llegar al Palacio y toda esta situación. Hoy son 100. No existe nada. Hoy salen 100. No, aquí. Yo creo que fui la última camada de rebeldes, profesor. Entonces, no, hay que cambiar la política porque la verdad, hoy quienes están en la política, la verdad, no tienen la mística. Cuando es tan bella la política, ¿no? Cuando se la haría bien, cuando se le daría el mejor tratamiento. Profesor, me queda solo agradecerle infinitamente que haya aceptado esta invitación a este programa Voces y Rostros Ocultos del Ecuador con este servidor, Cristian Rodrigo Vinuesa Guzmán. Yo me despido, no sin antes pedirle un último mensaje a toda esa juventud, al país. Hemos hablado de las esferas políticas, más deportivas, porque yo pienso que los jóvenes tienen que imbuirse en el deporte para crecer también, ¿no? Porque el deporte es muy saludable. Profesor, yo le reitero mis agradecimientos que haya aceptado esta invitación a nuestro programa Voces y Rostros Ocultos del Ecuador. Soy Cristian Rodrigo Vinuesa Guzmán. Muchas gracias, Ecuador, donde quiera que te encuentres. Hasta la próxima. Profesor. Bueno, Cristian, agradecerle por esta brillante oportunidad que me ha permitido. Pedirles, solicitarles, ¿no? A los padres de familia, solicitar a los maestros del Ecuador y decirles que el futuro de nuestro país está en la familia y está en los profesores que tienen que formar a grandes hombres que cambien el destino de nuestro país. Hoy estamos con un rumbo cambiado y si no cambiamos la mentalidad y la manera de comportarnos el uno al otro en este país, pues van a demorarse muchísimos años en que tengamos un Ecuador en donde podamos vivir, no sin sobresaltos de ninguna naturaleza. Así es que el pedido no hay que iniciarlo inmediatamente. Muchísimas gracias. Gracias.